Federal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea. Tiene la palabra el señor Errejón Galván. Gracias, señora presidenta. El 4 de enero, recién comenzado el año, el diario El Mundo hacía público un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que decía que la Seguridad Social presenta una diferencia cada mes del 27% entre lo que ingresa y lo que gasta. Es decir, que más o menos cada mes hay 735 millones de euros de diferencia entre lo que ingresamos en la Seguridad Social y lo que gastamos en las pensiones. Ante esto, nosotros no oímos más del Gobierno que una explicación demográfica, que son las explicaciones que da un Gobierno cuando no tiene explicaciones que dar. Cuando resulta que sube los precios de la luz en el momento de más frío y se incrementan en un 33%, es culpa de factores demográficos, es culpa de factores geológicos, es culpa de factores atmosféricos o tiene que ver con situación de otros países. Cuando resulta que se denuncia que tenemos un grave problema de ingresos, no un problema de cotizantes, un problema de quién percibe pensiones, sino cuando se denuncia que tenemos un problema de ingresos, el Gobierno nos dice que es un aumento del número de pensionistas y que a eso se debe, y la única respuesta es que se tiene que crear empleo. El mismo informe de la Intervención General de la Administración del Estado decía que en 2016 el déficit de la Seguridad Social se incrementó en un 156% con respecto al año 2015. A la ministra le hemos oído repetir su mantra, el mantra de que frente a esto lo que hay que hacer es crear empleo, pero no parece que vaya por aquí la cuestión. Hoy hay 620.000 cotizantes más a la Seguridad Social que hace 5 años. Y, sin embargo, la Seguridad Social ingresa cada vez menos. ¿Y eso por qué? Eso porque tenemos un problema de calidad del empleo y, por tanto, queremos abordar la discusión y queremos que la ministra nos explique qué medidas están previstas para abordar el problema de sostenibilidad de las pensiones, porque entendemos que no tiene que ver con el número de pensionistas en España, que tiene que ver básicamente con que lo que es insostenible no son las pensiones, lo que es insostenible es el modelo de la precariedad y, por tanto, que con sueldos y contratos de miseria solo nos podemos permitir pensiones de miseria. El señor Mariano Rajoy ha roto la hucha de las pensiones y es probable, nos gustaría que nos lo confirmara el Gobierno, que no llegue ni siquiera para la paga extraordinaria a los pensionistas de julio y de diciembre de este año. La señora ministra ha introducido, y esto ya le abrió la puerta al Partido Socialista en su primera reforma de las pensiones, ha introducido un llamado factor de sostenibilidad que va a permitir congelar la subida de las pensiones a un 0,25. Congelar la subida de las pensiones a un 0,25 cuando los precios, como el año pasado, subieron el índice de precios al consumo en un 1,5%. Es decir, recortar el poder adquisitivo de las pensiones. Ante todo esto, nosotros lo que queremos que nos expliquen es qué medidas están previstas para solucionar el problema de ingresos que tiene nuestro sistema público de pensiones. En nuestra opinión, está íntimamente ligado a la calidad del empleo, a la calidad de los contratos, al derecho a la negociación colectiva erosionado por las dos reformas laborales, la del Partido Popular y la del Partido Socialista, y a la caída del poder adquisitivo de los salarios. Nos gustaría que la ministra nos lo pudiera explicar y que nos pudiera explicar, más allá de salir del trance de semana en semana o de mes en mes, cuál es la política del Gobierno español relativa a las pensiones. Hasta ahora conocemos cuál ha sido: romper el pacto intergeneracional en España. Básicamente, ¿cómo? Recortando a los nietos y prometiéndole a los abuelos que nunca les iba a recortar. Si no recorto, si no toco las pensiones de los abuelos, quizá puedo seguir ganando elecciones. Bueno, eso ya no da más de sí, porque los recortes a las condiciones laborales de los nietos y de los hijos hacen imposible el sostenimiento de unas pensiones dignas para sus mayores. Queremos que nos explique cómo piensan ayudar a recuperar el pacto intergeneracional en España y el sistema público que se merecen los españoles. Gracias. El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Villegas Pérez. Sí, gracias, presidenta. Para manifestar la posición de mi grupo, del Grupo de Ciudadanos, favorable a la comparecencia con carácter de urgencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social para hablar de los dos temas que se han suscitado, tanto el del cierre de las cuentas de Seguridad Social de 2016 como el de la subida o revalorización de las pensiones. Son dos temas que preocupan en la ciudadanía. Seguramente es uno de los temas más importantes, el de las pensiones, a los que nos tenemos que enfrentar en los próximos meses y en los próximos años. Y es bueno que haya información, es bueno que la ciudadanía tenga la información de primera mano. Tema del cierre de cuentas de Seguridad Social. Venimos de años en los que se ha ido disminuyendo el fondo de reserva hasta quedar reducido prácticamente a la nada. Se hablan de cifras, se habla de déficit de 18.000 millones, se habla de que la caída
en la recaudación, incumpliendo las previsiones en cuanto a la recaudación, y por eso creemos que es importante que la responsable del Gobierno del área, la ministra de Empleo y Seguridad Social, venga a sede parlamentaria y en sede parlamentaria, y no en los medios de comunicación, explique a los ciudadanos cuál es la situación real, de cierre de 2016, cuáles son las cifras y, sobre todo, qué se piensa hacer, más allá de, insisto, de enterarnos por medios poco oficiales o por medios de comunicación de que la única ocurrencia es que lo que no se puede pagar con el fondo de reserva se va a pagar emitiendo deuda. Creo que eso merece un debate más sereno y un debate en el ámbito en el que se debe realizar, que es en esta Cámara, y, por lo tanto, insisto, Ciudadanos vamos a votar favorablemente a esta solicitud de comparecencia urgente. Muchas gracias, señora presidenta. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Perea y Conillas. Gracias, presidenta. A criterio de este grupo, la comparecencia de conformidad, como le ha dicho la presidenta, la comparecencia de la responsable del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social es urgente por cuanto resultará que el cierre del ejercicio de las cuentas de la Seguridad Social será con una cifra récord, una cifra de más de 18.000 millones de euros, según los expertos. Y apelamos a esa voluntad que manifestó la ministra en sede de Pacto de Toledo el día 22 de noviembre y que, según sus propias palabras, dijo textualmente: quiero comparecer para refrendar una vez más el compromiso del Gobierno con el modelo público de pensiones. Este grupo, señorías, quiere confiar en las palabras de la ministra, porque creemos sinceramente que la Comisión del Pacto de Toledo es el vértice del debate y acuerdo para construir un modelo de protección social justo y equitativo, para construir, por supuesto, desde la generosidad de los grupos políticos y, por descontado, desde la transparencia del Gobierno. Y, insisto, queremos creer en la ministra en sede de Pacto de Toledo, pero, francamente, lo pone difícil. Cuando resulta que en las recientes comparecencias de la ministra se ha vanagloriado de la fortaleza de las políticas del Partido Popular para apuntalar el sistema de protección social, cuando resulta que estamos creciendo como país al entorno del 3,3%, por lo que tenemos unos datos macroeconómicos de los mejores de la Unión Europea, cuando resulta que la ministra manifiesta a inicios de enero que se recaudaron 117.250 millones de euros por cotizaciones sociales, y abro comillas, la mayor cifra de toda la serie histórica, pero cuando resulta también, en cambio, que se cierra con un déficit de más de 18.000 millones de euros. Seguramente, y lo que es peor todavía, que los pensionistas de este país van a perder un poder adquisitivo porque el Gobierno, a pesar de sus datos macro, lo digo en mayúsculas, se niega a revalorizar las pensiones en base al IPC. Y estamos hablando, evidentemente, de la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas, así como del copago farmacéutico. Por cierto, que poco afortunada fue la ministra de Sanidad cuando anunció el castigo todavía mayor a los pensionistas gracias al futuro copago que previene. El Gobierno no solo se niega, sino que además bloquea concretamente el Partido Popular y Ciudadanos la propuesta del resto de grupos a que se suba en base al IPC y así los pensionistas recuperen el poder adquisitivo. Por ello, creemos que es de urgente necesidad que la ministra señora Báñez comparezca de forma urgente para dar cuenta de su gestión respecto de las cuentas del 2016, dado que dispone ya de datos provisionales, así como de las previsiones que tiene para solventar ese déficit a efectos del 2017 y, desde luego, para que dé cuenta de su cerrazón a subir las pensiones en base al IPC y así que los pensionistas recuperen su poder adquisitivo. Por todo ello, y en aras de la transparencia, queremos que previamente nos facilite como grupo una serie de documentación que este grupo va a solicitar a la finalización de la Diputación y que les enumero muy rápidamente: datos de cierre provisional, evidentemente, del ejercicio de 2016 y datos de recaudación, previsión de recaudación y de cierre del 2017. Y insisto, las pensiones son de máxima preocupación para los ciudadanos. Lo dice el CIS, pero lo más importante, lo dicen los pensionistas, lo dicen los vecinos y vecinas. Y aquellos que crean que no o trivialicen esta afirmación, les aconsejo que salgan a la calle y escuchen. De ahí que el Grupo Socialista considere que cuanto antes se den explicaciones de la situación de las cuentas de la Seguridad Social y de las medidas que de forma urgente debe adoptar el Gobierno, mejor.
urge adoptar medidas. Así resulta de las propias comparecencias de expertos que hemos tenido en sede del Pacto de Toledo recientemente, así como necesitamos que se nos den explicaciones en cuanto a la afirmación del secretario de Estado de Presupuestos, que recientemente afirmó que iban a emitir deuda a efectos de paliar ese déficit. Señorías, estamos de acuerdo que las pensiones son lo suficientemente delicadas para que lo protejamos de la confrontación política, como así inspiró en el año 95 el Pacto de Toledo. Pero también consideramos que es de urgente necesidad la máxima transparencia. Y voy acabando. Por lo que respecta a la férrea e incomprensible negativa del Gobierno, yo diría que testarudez a que los pensionistas pierdan poder adquisitivo, creemos que el Gobierno tiene que dar explicaciones de forma urgente, máxime si resulta que algún representante del Partido Popular ha afirmado recientemente que en un contexto económico positivo sería factible eliminar, en parte, el vigente veto de la subida de pensiones del 0,25. La ministra entendemos que nos tiene que venir a dar explicaciones de por qué se niega a que los pensionistas recuperen su poder adquisitivo y, evidentemente, que dé cuenta del por qué Ciudadanos y el Partido Popular, a pesar de que el resto de grupos lo insten, se niegan a que esto sea así. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.